Hola, muy buen día a todas, a todos. Les damos la más cordial bienvenida a este webinario, el primer webinario de BUCLAB que tenemos abierto, ¿cierto?, tanto a la Facultad de Educación, Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de la Frontera, como al resto de facultades también. El webinario del día de hoy se titula ¿Por qué utilizar herramientas para interactuar con los estudiantes? ¿Ya? Y el día de hoy va a estar a cargo de María Longo. ¿Ya? Ella es Account Manager de BUCLAB, nos acompaña hoy día desde Bruselas, así que esperamos que tengamos un taller provechoso. Nosotros desde la Unidad de Tecnología e Innovación Educativa, desde el año pasado, estamos incorporando estas herramientas abiertas, ¿cierto? Y difundiendo también su uso a través de talleres, a través de algunas charlas, para que los profesores, profesoras, docentes y estudiantes también puedan utilizar esta herramienta. Para quienes no la conocen, María, ¿cierto?, nos va a mostrar algunas características esenciales para poder utilizarla. Así que sin más preámbulo, le damos el pase a María. Adelante, por favor. Muchas gracias, Fabiola. Buenos días a todos. Yo soy María de la empresa BUCLAB, que propone una herramienta para interactuar con los alumnos, y dentro de nada os la voy a enseñar. Voy a compartir la pantalla. Voy a empezar por daros una breve presentación, una introducción a la herramienta y a la motivación pedagógica detrás de una herramienta para interactuar con los alumnos. Después os explicaré cómo podéis empezar a utilizar la herramienta, y luego ya, si tenéis cualquier pregunta, al final haremos una sesión de preguntas y respuestas. Así que si en cualquier momento durante esta charla tenéis preguntas, podéis enviarlas en el chat y luego contestaré al final de la sesión a todas esas preguntas. Entonces, como os decía, hoy el enfoque principal va a estar en cómo podemos mejorar la participación de los alumnos usando los móviles. Todo lo que os voy a explicar hoy se puede aplicar tanto a la docencia presencial como a las clases online, es decir, a distancia. Y veréis cómo la herramienta se adapta a ambas situaciones. Lo primero que os voy a pedir, justamente vamos a utilizar BUCLAB, es de conectaros. Os voy a mandar el enlace para conectaros, o si no, podéis escanear el código QR y podéis conectaros desde vuestro móvil o ordenador, y una vez que os habréis conectado podréis participar de forma activa a la sesión enviando respuestas a unas cuantas preguntas y unos sondeos que voy a ir haciendo durante la sesión. Os voy a dar unos segunditos más para que os conectéis. Veo aquí abajo a la derecha que ya tenemos a 6 personas que se han conectado. Voy a esperar un poquito más porque he visto que en la llamada Zoom somos casi 30 personas. Voy a ir adelante y podéis seguir conectándoos con el enlace que os he enviado en el chat, de todas formas. Entonces, lo primero que quería saber es un pequeño sondeo para entender si algunos ya habéis utilizado BUCLAB o no, tanto como participantes como docentes. Obviamente sin contar la sesión de hoy en la que estoy utilizando BUCLAB. Me refiero a si antes de la sesión ya habíais oído hablar de BUCLAB o lo habíais utilizado. Vale, pues veo que la mayoría nunca habéis usado BUCLAB, y perfecto, porque vamos a empezar desde cero en esta sesión y vais a poder descubrir la herramienta. Y antes de ir directamente a la metodología que proponemos, os quería pedir una última pregunta con esta 9 palabras, que sería de describir a los estudiantes de hoy en día en una sola palabra. Conectados, desde luego, y ahora todos tenemos que ser conectados. Inmediatistas. Como podéis ver, la palabra conectados aparece más grande porque resulta que varias personas han enviado esa misma palabra. Entonces, esta nube de palabra bastante dinámica nos permite ver en tiempo real las respuestas que van apareciendo. Me gusta mucho la palabra que ha enviado alguien, que es fantasmas. Fantasmas es muy interesante porque efectivamente uno de los retos principales al que se enfrentan los docentes hoy en día es que hablan
a un ordenador, a unas cámaras apagadas y les cuesta mucho tener interacción con los alumnos. Y justamente ahí es donde WooClap puede resultar bastante útil. Y para explicaros por qué WooClap podría ser bastante útil, hoy os quiero enseñar este estudio que se realizó en el 2013 en los Estados Unidos, donde unos expertos valoraron una serie de técnicas de estudio, entre cuales vemos releer, hacer tests de práctica, subrayar el texto, hacer resúmenes de lo que han estudiado. Entonces, estos expertos valoraron la utilidad de cada una de estas técnicas de estudio. Como podéis ver, por ahora he dejado en blanco los resultados de esta investigación y os quería preguntar justamente, según vosotros, ¿cuál es la técnica que usan la mayoría de los alumnos? Aquí no hablamos de qué técnica es más útil o menos útil, sino cuál es la que usan la mayoría de los alumnos. Y vamos a ir viendo en tiempo real los resultados de ese sondeo. Vale, la mayoría leen los apuntes, resumen el contenido, subrayan el texto. Parece ser que muy pocos consideráis que muy pocos alumnos hacen test o se explican a sí mismos los conceptos. Y de hecho, esta pregunta me gusta hacerla mucho en los webinars y siempre suelen aparecer estos mismos resultados. Lo que destacamos de esta encuesta es que resulta que los alumnos principalmente utilizan técnicas de estudio bastante pasivas, mientras en un momento veremos que en realidad lo que tenemos que fomentar es una participación, una forma de estudiar mucho más activa. Porque resulta que cuando analizaron los resultados de la utilidad de cada una de estas técnicas de estudio, categorizaron la utilidad en tres grupos. Las que eran poco útiles, medianamente útiles y muy útiles. Obviamente, como docentes, ¿qué es lo que nos interesa? O más bien, ¿qué es lo que os interesa? Es lo que funciona bien. Y lo que funciona bien es hacer tests de práctica y lo que llamamos el distributed practice. Es decir, en vez de estudiar una semana antes de un examen, voy a estudiar a lo largo del cuatrimestre o del semestre para ir preparando el examen por periodos de tiempo más cortitos, pero digamos, en un plazo más largo. Y efectivamente las técnicas de estudio que mencionabais como las que eran las que más utilizaban los alumnos resultan ser poco útiles. Entonces, desde WooClap, ¿cuál es la metodología que nosotros os recomendamos? Una metodología en 4 pasos clave. El primero es al empezar la clase, valorar el nivel de conocimiento. Un ejemplo muy concreto es, al empezar esta sesión os he preguntado si conocíais o no WooClap. Y esto me permitirá a la hora de hacer la demo sobre cómo podéis utilizar y crear contenido en WooClap, me permitirá de saber desde dónde, o sea, cuál es el punto de partida. El segundo paso es de repetir a menudo los conceptos importantes para dar más oportunidades al alumno de entender un concepto. El tercer paso es de hacer preguntas frecuentemente para activar el cerebro. Esto, como decíais antes, es súper importante a la hora de dar clases, sobre todo online, pero también clases presenciales, de despertar a aquellos alumnos que a veces en una sesión de 1 hora de clase no consiguen estar concentrados durante toda la sesión. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a activar el cerebro haciendo unas cuantas preguntas, porque al cabo de solo 10 minutos escuchando de forma pasiva al docente, y esto lo muestra la ciencia, los niveles de atenciones disminuyen muchísimo. Por lo tanto, hay que intentar volver a despertar los alumnos. El último paso es de motivar a los alumnos mostrándoles que están mejorando. Es decir, tanto si el alumno contesta bien o mal a una pregunta, va a aprender de la forma en la que ha contestado a la pregunta, porque se va a acordar si ha contestado bien de la respuesta correcta y al contrario, si ha contestado mal, el hecho de que ha contestado mal le va a recordar la próxima vez de no volver a hacer ese mismo error. Entonces, veamos si lo que os acabo de explicar
ha funcionado. Hace unos segunditos os he dicho después de cuánto tiempo disminuye la atención de los alumnos, escuchando de forma pasiva a un docente. Es después de 10, 15, 30 o 60 minutos. Antes de enseñar los resultados voy a esperar que lleguen unas cuantas respuestas más. Veo que ya hay 14 personas que han contestado de las 30 que estáis conectadas. Vamos a llegar a 20 y luego vamos a ver los resultados. Entonces, la mayoría habéis dicho 10 minutos y efectivamente era la respuesta correcta. Entonces, desde Booklab, ¿qué es lo que proponemos? Pues esta herramienta que os he enseñado hace un momento, que usa los móviles, pero también los ordenadores, para estimular la participación. Esto tanto en el aula como para las clases a distancia. Y también, por otra parte, esto permite al docente de valorar la comprensión de los alumnos, porque otro reto al que se enfrenta el docente es que tiene pocas oportunidades de recibir feedback para entender si realmente el alumno lo ha entendido lo que ha explicado el docente o no. Y esto es aún más complicado para las clases tal y como son ahora a distancia. Entonces, ¿cómo funciona Booklab? 3 pasos clave que os voy a enseñar en un momentito. Lo primero, creáis las preguntas en la web de Booklab, luego los estudiantes contestan a las preguntas y en tiempo real podéis analizar los resultados y mostrar los resultados en la clase. Entonces, ¿cómo empezamos? Voy a salir de esta presentación Booklab y os voy a enseñar cómo se presenta la web. Entonces, como os he enseñado, la de Booklab es de crear una presentación e insertar contenidos interactivos entre varias diapositivas que tenéis listas para una sesión. Entonces, aquí mismo tenéis una lista de preguntas que yo ya había creado y varias tipologías de preguntas nuevas que podéis crear. A la hora aquí estoy trabajando ahora en un evento. Un evento en Booklab corresponde a una presentación, a una clase, y hoy estoy trabajando en el evento de la sesión de hoy. Entonces, pongamos que quiero crear una nueva pregunta. Pongamos que quiero una pregunta, adivinar un número. Entonces, aquí voy a escribir la pregunta. Aquí voy a escribir la respuesta correcta, por ejemplo, 12. En este caso, en esta tipología de pregunta, incluso puedo añadir una tolerancia, es decir, más o menos 1. Entonces, las respuestas que estén entre 11 y 13 serán consideradas como correctas también. Y hago clic en el botón guardar. En la lista de preguntas que ya tengo, se añade la pregunta que acabo de crear, que es la pregunta número 20. Y tengo la lista de preguntas que he creado. Una vez que he creado unas cuantas preguntas, el paso siguiente sería de añadir una presentación desde un archivo de vuestro ordenador, que puede ser un PDF, un PowerPoint, una presentación Keynote o incluso una presentación Google Slides. Entonces le doy a añadir mi presentación y podéis seleccionar el archivo de vuestro ordenador. En este caso no lo voy a hacer porque yo ya tengo aquí una presentación cargada. Una vez que tengáis la presentación, aparecerá aquí la presentación y podréis darle al botón insertar preguntas. En esta fase del proceso de creación de un evento Booklab, esto lo voy a hacer, es un tutorial que explica cómo hacerlo, pero ahora lo voy a hacer en directo. Entonces, como decía, en esta fase la idea es que voy a insertar las slides y las interacciones en mi presentación. Lo primero que tengo que hacer siempre es insertar estas instrucciones sobre cómo participar. Como podéis ver aquí ya aparecen porque ya las había insertado antes. Entonces, estas instrucciones se crean de forma automática a cada vez que creéis un evento y muestran al alumno cómo tiene que hacer para poder conectarse. Y puede conectarse tanto con un enlace URL, que es este, como con el código QR. Una vez que he insertado las instrucciones de participación, voy a insertar la pregunta que acabo de crear, por ejemplo. Aquí en el lado derecho tengo la lista de las preguntas que he creado y aquí veo todas las diapositivas de mi presentación que he importado. Entonces, si selecciono esta pregunta y la arrastro y la inserto entre estas dos diapositivas,
aparece aquí la pregunta. Una vez que hayáis acabado de organizar vuestra presentación, le dais al botón guardar y el día que tengáis que impartir la clase, basta con darle al botón comenzar. Y empezáis a presentar vuestra sesión compartiendo la pantalla desde Zoom, como lo acabo de hacer hace un momento con vosotros en directo. Os recuerdo que si en cualquier momento tenéis preguntas o dudas, podéis enviarlas por el chat de la llamada Zoom. Vale, entonces os he enseñado cómo crear una pregunta, cómo añadir una presentación y cómo insertar las preguntas en la presentación para luego presentar el evento en directo. Añadimos a esto un nivel un nivel más avanzado del uso de Booklab, que son los ajustes que aparecen en el lado derecho de la pantalla de configuraciones. Tenéis varias opciones. Por ejemplo, hoy vosotros a la hora de contestar habéis contestado de forma anónima, pero en realidad, si el docente considera que es oportuno para una sesión en particular, se puede activar la autenticación. Es decir, que para que el alumno pueda participar en este evento y pueda mandar respuestas, tendrá que iniciar su sesión para que luego el docente, si lo considera necesario, pueda ver qué alumno ha contestado qué a cada pregunta. Y en un momento os enseñaré dónde podéis ver los resultados de cada evento Booklab. Entonces aquí tenéis varias opciones de autenticación, que puede ser mediante email, mediante las redes. Entonces esto está aquí. Otra opción que podéis activar es el botón Estoy perdido. Si lo activo, cuando estéis haciendo una presentación, aquí arriba aparecerá la cuenta de cuántos alumnos están perdidos. Y vosotros, el alumno desde su teléfono o ordenador, podrá activar, encender o apagar el botón Estoy perdido para indicar si algo no está claro de lo que va contestando, lo que va explicando el docente. Entonces, cuando algo no está claro, el alumno enciende el botón, luego el docente vuelve a explicar el concepto y cuando lo ha entendido el alumno ya puede volver a apagar el botón Estoy perdido y bajar la cuenta aquí arriba de estudiantes que están perdidos. Si deseáis añadir un poco de gamificación a vuestra sesión, también podéis activar el modo de competición. El modo de competición os permitirá a lo largo de la sesión, cuando queráis, mostrar el ranking de los participantes. Aquí os he hecho participar de forma anónima, entonces no podremos ver el ranking, pero en el caso de que no participen de forma anónima, se podrá ver el ranking de quién ha contestado mejor o menos bien a las preguntas. Aquí abajo del todo tenéis varias formas de exportar los resultados una vez que la sesión se ha acabado. Podéis exportarlos como un Excel, como una cuadrícula en la que podéis ver lo que cada alumno ha contestado a cada pregunta siempre y cuando hayáis activado la autenticación, o podéis ver los resultados del grupo, dándole al botón Mostrar los resultados. Entonces, esta pregunta, por ejemplo, no la he hecho, pero os voy a enseñar una pregunta que sí que he hecho. Esta pregunta sí que habéis contestado, entonces puedo ver los resultados del grupo, por si en el futuro el docente quiere hacer algo con esos resultados. Vale. Disculpa, María, algo Sí. pequeñito. Jimena Ojeda tiene una consulta y dice, ¿puedo co-crear una presentación con otra persona que tenga cuenta en Google? Exactamente. Ahora justo iba a explicar eso, entonces muchas gracias por esa pregunta. Entonces, ahora mismo todavía no se puede co-crear de la misma forma que lo hacéis con Google Slides o Google Docs, por ejemplo. Pero en los próximos meses, en principio, es una opción que sí que podréis utilizar. Lo que por ahora sí que podéis hacer es compartir un evento con otro usuario. Pongamos que yo imparto una clase de matemáticas a un grupo y que un compañero tiene que impartir la misma clase y que quiere utilizar mi presentación. Lo que puedo hacer es ir a Más configuraciones y aquí
activar el botón que permite compartir un evento con otro usuario, dándole un código. Entonces, si activo este botón y le envío, por ejemplo, este código a Adi desde su cuenta Booklab podrá crear una copia de ese evento con todos los ajustes y todas las preguntas ya insertadas en su propia cuenta Booklab. Lo que no se podrá hacer es co-crear en ese mismo evento, es decir, que si, por ejemplo, yo hago cambios y que Adi importa la presentación en su cuenta, los cambios que yo haga desde mi cuenta no aparecerán en la cuenta, digamos, en el evento de Adi. Vale, entonces voy a comprobar si han llegado nuevas preguntas. Perfecto. Entonces, todo esto que os he explicado ahora es para las clases síncronas, en tiempo real, como la que estoy, bueno, no es una clase, pero como la sesión que estoy impartiendo ahora. En algunos casos puede resultar útil crear contenido para el aprendizaje asíncrono. Y para eso existe el cuestionario al ritmo de los participantes. Este cuestionario, la idea es que el docente va a crear un cuestionario con una serie de preguntas que son idénticas a las preguntas. Os voy a enseñar. La forma de crear preguntas es idéntica a lo que habéis visto antes. Incluso puede importar directamente preguntas desde mi evento. Por ejemplo, puedo seleccionar esta pregunta y estas preguntas e importarlas directamente para crear un cuestionario. Entonces, creo unas cuantas preguntas, le doy a guardar, le doy un nombre a mi cuestionario y puedo elegir de publicarlo después o publicarlo ahora. Si lo publico ahora, los alumnos, cuando tengan el enlace, podrán contestar directamente. Si le doy a publicar después, tendré que venir más tarde a este mismo evento y activar el botón publicar para que los alumnos puedan contestar. Además de enviarles un cuestionario al ritmo de los participantes, podéis añadir algunos archivos. Un caso de uso muy frecuente son docentes que envían un cuestionario y adjuntan una presentación PowerPoint o PDF o incluso un vídeo en el que van explicando la sesión que tiene que ver con el cuestionario que se envía a los alumnos. Para pedirles que participen a los alumnos, como siempre, solo necesitáis copiar el enlace de conexión y enviárselo por correo o por el canal de comunicación que tengáis en la universidad. Entonces, esto es para la parte de los cuestionarios al ritmo de los participantes, para las clases que son más bien asíncronas. Diría que para la introducción, esto es Booklab. Una última cosa que os voy a explicar ahora son las tipologías de preguntas y luego ya podremos pasar a la sesión de preguntas y respuestas más avanzadas quizás. Como podéis ver, en la tipología de preguntas que tenemos una lista bastante amplia de tipos de preguntas. La idea es que sea la materia que impartís, podréis encontrar una tipología de pregunta que corresponde a esa asignatura. Entonces tenéis preguntas clásicas como el tipo test, el sondeo, preguntas como el buscar por imagen, que resulta muy útil en unos contextos de, por ejemplo, geografía, donde se pone un mapa y se les pide a los alumnos de identificar una zona en ese mapa, o, por ejemplo, aquí os voy a enseñar este ejemplo. Ponemos un dibujo del cuerpo y pedimos a los participantes de identificar una zona específica en esa misma imagen. Y vemos en tiempo real los resultados que van llegando y luego podemos mostrar la respuesta correcta. Luego hay otros tipos de preguntas, encuestas, preguntas abiertas en las que podéis seleccionar si hay una respuesta correcta o no, la nube de palabras que os he enseñado antes, un tipo de pregunta rellena los espacios vacíos que resulta muy útil para las clases de lengua, donde se les pide a los alumnos de completar una palabra de vocabulario, por ejemplo, y muchas más. También podéis añadir un archivo
audio o vídeo, o incluso un enlace, por ejemplo, a un vídeo YouTube si queréis insertar un vídeo en vuestra presentación, en vuestro evento Book Lab. Entonces, nada, estas son las tipologías de preguntas. Y justamente hablando de preguntas, ahora si tenéis cualquier duda o pregunta podéis enviarla por el chat. Y si os cuesta quizás escribir la pregunta porque es muy específica, quizás podéis incluso encender el micro para explicarlo mejor. Voy a esperar un momento a ver si llegan preguntas. No sé si Fabiola o Adi se os ocurre algo que vale la pena mencionar, que podría interesar en particular las personas que nos están escuchando. Sí, mira, sería bueno recordar a los docentes y los estudiantes de la Universidad de la Frontera, no solamente la Facultad de Educación, sino que de toda la universidad, que está activo, digamos, un convenio, un acuerdo que tenemos con ustedes, ¿no es cierto?, donde toda la gente que se registre con su correo institucional, estudiantes, docentes, tienen la versión pro de Google Lab, ¿ya? Así es que ese convenio termina en un par de meses más y la invitación también, por supuesto, es a registrarse. Al principio veíamos, ¿no es cierto?, que había mucha gente que no lo había utilizado. Entonces, la idea es que ingresen a la página de Google Lab, que se registren con su correo institucional y eso va a significar que van a tener la opción Pro de Google Lab y la van a poder utilizar las veces que quieran y sin ningún problema, ¿ya? Así que recordarle eso a nuestros colegas y a nuestros estudiantes que está activo ese convenio, ¿ya? Jimena Exacto. está preguntando, perdón, dale Sí. nomás. No, decía justo que es imprescindible que se creen la cuenta con el email institucional para poder tener ese acceso, porque si no, no se les podrá habilitar automáticamente el acceso. Efectivamente, sí. Jimena pregunta también ahí en el chat, dice, cuando hago un cuestionario para uso asincrónico, ¿tiene algún tiempo límite para recibir respuestas que debo definir o es indefinido? Entonces, digamos que es indefinido, pero sí que hay forma de limitar el tiempo de participación. Es decir, yo puedo activar, o sea, publicar el cuestionario, por ejemplo, y si la fecha límite para contestar a ese cuestionario para los alumnos es el domingo por la noche, el domingo por la noche dejo de publicar el cuestionario y los alumnos ya no podrán contestar a ese cuestionario. Entonces, ese es el límite que se le puede poner, pero es el docente que lo tiene que hacer manualmente. Perfecto. Carla Chavarría tiene su manito levantada ahí. Gracias, Adi. Te saludo, María, un gusto tenerte aquí en la Universidad de la Frontera. Pero tengo dos consultas. Una, en relación a lo que dijo recién Adi de las cuentas Pro. ¿Qué pasa con los que ya tenemos una cuenta free y que ya hemos utilizado esta plataforma? ¿Tenemos que volver a loguearnos o este cambio es automático? ¿Cómo hay que hacerlo para tener la cuenta Pro? Yo lo que voy a hacer al acabar el webinar es comprobar todos los usuarios con un correo institucional que ya tengan una cuenta creada en Book Lab. Voy a comprobar si tienen bien el acceso a la cuenta Pro. Directamente su email institucional. Perfecto. Entonces tú haces esa comprobación. Exacto. Ya, fantástico, gracias. Y la otra pregunta tiene relación a que me ha pasado un par de veces que he utilizado esta herramienta y los estudiantes cuando ingresan me dicen que se les pide un código. Solo a algunos, a otros no se les pide ningún código. Entonces no sé qué puede estar pasando ahí, qué cosa he hecho mal yo o a qué se refiere eso. Entonces, el código sería esto. Cuando creáis un nuevo evento, os lo voy a enseñar más bien aquí que se ve mejor. En las instrucciones de cómo participar, los estudiantes puede que se les pregunte un código si van, en vez de ir a este enlace entero, van a booklab.com. Si van a booklab.com tendrán que insertar un código y el código que tendrán que insertar es las letras que aparecen después de esta tecla. De caso, por ejemplo, sería UPRO.
Ya, claro, porque yo siempre Ese les digo sería el código. que escaneen el cuadradito, o bien les coloco el código en el chat para que ingresen directo, pero hay algunos que me dicen, me pide código, entonces ahí no entiendo de qué se trata. Ahora me queda claro. Gracias. Sería eso, sí, efectivamente. No sé si hay otras preguntas. En cualquier caso, algo muy importante para que lo toméis en consideración es que cuando empecéis a utilizar BookLab, si os surgen dudas, acabamos de actualizar todo el centro de ayuda que aparece aquí abajo a la derecha con una serie de artículos de preguntas frecuentes al que podéis acceder, y si no podéis encontrar en ese centro de ayuda la respuesta a vuestra pregunta, que se encarga de el soporte para que os ayuden si estáis bloqueados en algún momento. Entonces, esto os vuelvo a enseñar, está siempre que estéis conectados en un club, abajo a la derecha tenéis pues las preguntas frecuentes y luego el chat. Sí, recordarles también a todos los presentes que nosotros, Comunidad de Tecnología e Innovación Educativa de la Facultad de Educación, también los podemos ayudar si necesitan alguna profundización, se pueden contactar con nosotros. Ya hemos realizado desde el año pasado, como decía Fabiola en un principio, hemos realizado algunos talleres con docentes, con estudiantes, y la idea básicamente era resolver una de las problemáticas que nos planteaban los docentes de la universidad, era cómo generamos un poquito más de interacción con los estudiantes en nuestras clases sincrónicas, que también se puede utilizar después, ¿no es cierto?, cuando volvamos a la normalidad en algo presencial. Pero también vamos a estar ahí presentes para que las necesitan ayuda, los podamos ayudar también en eso, ¿ya? Y no, de nuevo, recalcar, correo institucional, estudiantes o docentes se pueden registrar para que accedan a todas las potencialidades que tiene la herramienta completa, digamos, ¿ya? Solamente reforzar eso. Exacto. Y me parece que indicó Fabiola que se estaba grabando el webinar, entonces si se os ha olvidado algo que os interesa, seguramente podréis volver a ver el webinar. Sí, también lo vamos a publicar ahí para que todos tengan acceso. Perfecto. Perfecto, pues yo creo que si no hay más preguntas, no sé si Adi o Fabiola queréis añadir algo más. No, yo diría que estáis listos para utilizar BookLab. Aparece una pregunta: ¿dónde quedará publicada la grabación del webinario? Les vamos a avisar, como tenemos los correos de la gente que se inscribió, les vamos a enviar el link después donde va a estar publicado toda la información de este webinario, de otros webinarios y de alguna ayuda que le podamos dar como unidad en general a todos nuestros docentes y estudiantes de la facultad, ¿ya? Así que ahí vamos a mantenerlos en contacto y mantenerlos informados con respecto a todas las actividades. Ahí les publicaron una URL de nuestra web para que vayan conociendo un poco de lo que hacemos. Somos una unidad nueva que se creó recién este año en la Facultad de Educación, así que tenemos harto por avanzar y por ayudar. Queremos ayudar bastante en estas cosas, ¿ya? Eso, no sé si hay alguna otra duda, consulta. Vamos a estar pendientes igual de cualquier cosa que nos hagan saber. Agradecerte, María, 1.000.000 de gracias por tu tiempo. Nosotros. Cualquier cosa también vamos a estar en contacto ahí con ustedes directamente, ¿ya? Perfecto, pues muchísimas gracias. Os animo de verdad a que probéis la herramienta, que el feedback que recibimos siempre es que es bastante sencilla de utilizar, y entonces animaros, probadla y espero que os ayude mucho en vuestras clases. Perfecto. Venga, Muchas pues gracias. hasta muy pronto. Gracias a todos. Gracias a los docentes también y a los estudiantes que se conectaron hoy día por darse un ratito y aprender cosas nuevas que pudiéramos utilizar en nuestras clases. 1.000.000 de gracias a todos y nos volveremos a encontrar en